Buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Me voy a presentar, mi nombre es Juan Eduardo Cros, dirijo el Centro de Conocimiento de Price, que es esta humilde casa, pero muy orgullosa de tenerla para Price y para los clientes y los amigos de la firma, para hacer este tipo de actividades. ¿Cómo va? Es lindo ver caras también conocidas y que ya han venido a otros eventos. Bueno, para los que muchos, por eso pasamos este video, ¿no? Porque tal vez muchos de los que están aquí, cuando han escuchado a Price o asocian a PwC, dicen la auditora PwC. Y eso es verdad, somos la auditora más grande del mundo, una empresa de consultoría importante también, diversificando sus servicios. Y en esa estrategia de diversificación, Colombia en particular, creyó en esta idea de tener un área permanente de educación, de formación para el trabajo, para la empresa. No queremos ser universidad, ni lo pretendemos. Hacemos muchas alianzas con universidades, estamos también trabajando en ese camino, pero la idea es tener nuestro posicionamiento como una empresa de consultoría que aprovecha su expertise y su gente y que hace todos los días cosas en la vida real del trabajo y de la empresa para transmitir eso a través de formación, a través de diferentes productos, cursos, seminarios, talleres, diplomados, todo lo que la ley nos permite hacer sin ser universidad, y también en este tipo de formatos, desayunos de trabajo, webinars. Estamos con mucho tema en el tema virtual, vamos a avanzar fuertemente en el campo virtual porque esa es la tendencia mundial, etc. En ese contexto es que estamos haciendo hoy este desayuno. ¿Por qué este desayuno? Porque nosotros siempre estamos atentos a tratar de interpretar lo que está pasando en el mercado y tratar de aportar soluciones. La mayoría de las veces de las propias Price, otras veces con aliados locales e internacionales que pueden tener cosas que decir en ese tema. Y este es el caso de este grupo de amigos, además de la casa, de este par de jóvenes emprendedores colombianos que están con esta iniciativa, que ya es una realidad, que es una empresa de consultoría, pero que nos pareció muy interesante el tema, el modelo que quieren plantear, y bueno, y de alguna forma ojalá poder trabajar juntos, de aquí en más también en muchos proyectos. Pero la verdad hoy es un aporte no pensando en negocios, es un aporte pensando en el debate, en la discusión de un tema que hace falta en la sociedad, de cómo tratar de defender mejor nuestras ideas, resolver nuestras diferencias. Hay muchas teorías en esto, yo soy defensor de la metodología de negociación de Harvard, que es un clásico de más de 30 años, pero también uno sabe que eso a veces queda corto cuando le faltan otros componentes. Entonces nos pareció interesante dar este espacio para que clientes, amigos, aliados, gente también de nuestra propia firma, tengamos la oportunidad de escuchar a Andrés y a Simón, como les gusta a ellos que les presentemos. Ellos luego harán la presentación más formal de sus hojas de vida, pero creo que es interesante, y para que vean que Price, en esta tendencia que estamos, ya les digo, de abrir la puerta, no solo a grandes empresas o a grandes aliados, también a gente que está queriendo desarrollar cosas en un país como Colombia, que tanta falta hace de eso, de que nos animemos a cambiar el paradigma y a crear valor real para esta sociedad y para la región. Así que bienvenidos nuevamente, obviamente hay más invitados, pero siempre pasa que la gente llega tarde, otros por temas de tráfico no pueden llegar, de tránsito. Lo importante, también estamos filmando esto para que lo sepan, tenemos gente incluso en Miami, ¿no? En Estados Unidos mirando. Nosotros hacemos todas nuestras actividades hoy por hoy con transmisión web streaming en directo, para que las personas justamente que a veces no se pueden movilizar o que estén fuera de Bogotá lo puedan estar viendo en tiempo real. Y si no, igual va a quedar grabado en nuestro Club del Conocimiento, que es un sitio que tenemos gratuito para toda la sociedad, donde estamos permanentemente subiendo documentación, artículos, videos, webinars, etcétera, para compartir justamente como un Club del Conocimiento. Ahí ya se irán enterando de esas novedades. Bueno, vamos a lo que vinimos. Entonces, simplemente una muy breve presentación de lo que es Odin, que es la empresa que Andrés y Simón han conformado para este proyecto, y simplemente me pidieron que a ellos no les gustan las presentaciones muy pomposas, y está bien, porque como decimos en mi país, en Uruguay, los caballos se ven en la pista, ¿eh? Las hojas de vida aguantan todo, el tema es cuando uno empieza a hablar. Ahí uno enseguida se da cuenta en 5 minutos si los que están hablando saben del tema o no saben del tema. Entonces, para no hacer largo el tema, simplemente decir que Simón Gómez y Andrés Mejía, que nos están acompañando, son filósofos graduados de la Universidad Nacional de Colombia, y eso también es interesante, ¿no? Poner la filosofía al servicio de una metodología que también puede ser aplicada a la vida empresarial y organizacional, es bien interesante. Andrés tiene amplia experiencia en consultoría, en mercados financieros, energía y hidrocarburos, y es panelista también, que seguramente algunos de ustedes deben ser seguidores en Blue Radio. Esperemos que sean de los seguidores, de los fans, no de los otros, y colaborador de varios medios de comunicación. Simón ha enfocado su actividad profesional en la asesoría en argumentación eficaz y correcta para el sector privado, especialmente en firmas de abogados y consultoría.
Señores, vamos a comenzar el desayuno, disfrútenlo, ojalá tengamos una buena conferencia. La idea es que si bien esto es muy interactivo, hacia el final de los 45 minutos aproximadamente que va a exponer Andrés, podamos hacer un debate luego ordenado para intercambiar experiencias, pero si amerita el tema lo pueden hacer en el camino. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Ya tienes micrófono. Ya te comento. Muchas gracias, Juan. Buenos días, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz no solamente de verlos a todos, sino de ver muchas caras conocidas de gente que aprecio, estimo mucho, y los que no conocía, de conocerlos hoy. Agradeciendo a Juan su introducción del dueto Simón y Andrés, yo soy Andrés. Simón, mi socio y compañero, nos acompaña aquí y me ha pedido el favor de que yo presente esta introducción a nuestra metodología, que para efectos de este encuentro, de esta charla, hemos querido titularla ¿A dónde te están llevando tus argumentos? ¿Y por qué ese título? ¿Por qué con esa implicación, con esta connotación? Nosotros todo el tiempo estamos argumentando en la casa, en la calle, con nuestra familia, con nuestro compañero de trabajo, no solamente en los espacios formales, importantes y profesionales de nuestra vida, sino en todo momento, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos si nuestros argumentos, la manera como argumentamos y las estrategias de argumentación que escogemos para desplegar esos argumentos son eficaces, nos están llevando a alguna parte. Todos tenemos objetivos en todos los espacios de argumentación en los que estamos. Algo queremos con esos argumentos, sea convencer a alguien, sea defender un punto de vista, sea lograr un objetivo material en el entorno de trabajo, por ejemplo. Pero rara vez nos detenemos por falta de tiempo o porque simplemente esto es una cuestión tan natural de la vida o nos parece ser una cuestión tan natural de la vida que no nos detenemos a pensar si estamos realmente desarrollando una estrategia argumentativa eficaz en cada caso. Eficaz, ¿qué quiero decir? No, que cumpla nuestros objetivos o que nos ayude a cumplir nuestros objetivos, y no solamente eso, sino que no nos meta en líos adicionales, muchas veces por no argumentar correctamente, y con ello quiero decir no tener una buena estrategia para hacerlo. No solamente no logramos nuestros objetivos, sino que nos creamos problemas adicionales. Por ello hemos querido titular esta charla de esta manera para presentarles a ustedes lo que han sido nuestras reflexiones sobre este tema y hacer como un pequeño barniz de nuestra metodología. Simón, aquí presente, y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Por una razón muy curiosa, y es que además de haber sido compañeros de la misma universidad, el mismo departamento de filosofía de la Universidad Nacional, tenemos unas circunstancias personales que nos han unido. Éramos vecinos de cuadra, nuestras familias se conocían, las familias de ambos remotamente vienen de la misma zona de Colombia, de Manizales, en fin, no los aburro con esa historia familiar, pero la idea de todo esto es que esto que vamos a presentarles hoy es fruto de muchos años, verdaderamente años de conversaciones, de reflexionar sobre cosas que uno ve en la vida cotidiana, que ve en el cine, que ve en la literatura, y que poco a poco con el tiempo, como decía Juan ahora, nos hemos dado cuenta de que esas cosas que vienen de la aplicación de conceptos y de disciplinas propias de un ejercicio académico pueden convertirse en soluciones para organizaciones y para personas en la vida. Entonces, les cuento en particular esto que estamos haciendo hoy, cómo empezó, cómo llegó a este camino. Se los cuento con una historia que a mí en particular me impacta profundamente. Situémonos en el 15 de septiembre de 2008, ya una fecha relativamente atrás, han pasado casi 8 años, pero ¿qué pasó el 15 de septiembre de 2008? Que Lehman Brothers radica su solicitud de bancarrota en una corte en Estados Unidos. Lehman Brothers, probablemente ustedes lo recuerdan, era una de las firmas más grandes del mercado de valores, no solo de Estados Unidos, del mundo entero. Una de las 4 grandes de Wall Street, junto con firmas de igual trayectoria, como JP Morgan, como Morgan Stanley, etc. Ese día, 15 de septiembre de 2008, si hubiera que poner una fecha para el inicio o por lo menos la explosión de la crisis financiera que seguiría de ahí en adelante,
esa podría ser esa fecha. El día que Lehman Brothers, que no pudo ser salvada, y ya vamos a hablar de eso, radica su solicitud de bancarrota. ¿Y qué pasa cuando una firma como Lehman Brothers entra en bancarrota? Una firma que tiene conexiones, que tiene negocios, que tiene relaciones prácticamente con el sector financiero de todo el mundo. Pues sucede que esto es como una explosión, como una onda de choque que se transmite al mundo entero. Entonces esta es una fecha sumamente dramática. Y como dice este titular del Wall Street Journal, impacta de manera muy profunda los mercados mundiales. 158 años de historia. Lehman Brothers tenía 158 años de historia. No estamos hablando de una institución de aficionados, ni de una cosa que hubiera sido creada hacía 2 días o que hubiera colapsado por efecto de dificultades organizacionales debidas a la falta de experiencia. 158 años de historia empresarial, decenas de miles de trabajadores, millones de personas alrededor del mundo conectadas de una u otra manera con esta firma. Todo esto en minutos. En cosa de pocos minutos, porque así suceden las crisis financieras, se disuelve. Un domingo, de domingo a lunes, se radica la solicitud de bancarrota y todas las actividades de mercado de Lehman Brothers quedan congeladas. Y estamos hablando y estamos viendo cómo en un lapso tan breve, semejante edificio que tiene tanta importancia y tantas interconexiones sociales, se viene abajo y se disuelve en cosa de unos pocos minutos. Y por ese suceso, la crisis financiera y la crisis económica más grave desde la Gran Depresión se profundiza y se extiende. Como ustedes lo saben, digamos, Lehman Brothers, la caída de Lehman Brothers no causó la crisis financiera de 2008, pero fue un evento disparador de los peores eventos de esa crisis financiera. De ahí en adelante viene un proceso en el que de hecho todavía estamos, porque el mundo todavía está con un ritmo de crecimiento económico bastante lento que todavía tiene que ver con los efectos de esta crisis financiera. Millones de personas perdieron su hogar, por ejemplo, como esta era una crisis de naturaleza hipotecaria, millones de personas que se quedaron sin casa y sin patrimonio, millones de personas en el mundo se quedaron sin empleo. Las economías más avanzadas del mundo sufrieron un impacto del que todavía están tratando de recuperarse, y con esto lo que quiero decir es que el hecho de que esta firma hubiera quebrado no es un asunto simplemente anecdótico, es decir, casi que se lleva por la borda la economía y la estructura de nuestro mundo, del mundo que conocemos. Ahora, ¿esto podría haberse evitado? No lo sabemos. Probablemente sí, probablemente no. Pero el hecho es que se podía hablar de evitarlo. Se podía discutir, se podía deliberar, se podía considerar la manera de evitarlo. Y al menos en manos de 2 hombres, de 2 personas, estuvo la posibilidad de encontrar una solución, de encontrar una posibilidad para impedir este suceso tan dramático. Y eso tal vez hubiera sido posible si esas 2 personas, creemos nosotros, hubieran tenido una buena noción de sus estrategias argumentativas, una buena noción de cómo estructurar los argumentos y cómo dirigirlos a la contraparte, de modo que, no necesariamente tiene que ser que yo convenza a mi contraparte o que lleguemos a un acuerdo, pero que por lo menos los argumentos de las 2 y las posiciones de las 2 puedan converger hacia un objetivo común y eventualmente ir construyendo espontáneamente una solución a lo que se está conversando. Fíjense que la quiebra de Lehman Brothers, uno pensaría, no ocurre por una decisión, digamos, del gobierno de Estados Unidos que dice no vamos a ayudar a Lehman Brothers, firmo un decreto, una resolución, doy una decisión, espicho un botón que dice no y entonces la firma se va a la quiebra. No. Cuando sucede la quiebra de Lehman Brothers, estas personas todavía estaban discutiendo. Todavía estaban desarrollando una discusión iniciada 6 meses atrás. La discusión inicia más o menos 6 meses atrás cuando el gobierno interviene para salvar otra gran institución financiera que se llamaba Bear Stearns, interviene para salvarla poniendo una plata y arreglando la compra de Bear Stearns por parte de otra firma que es JP Morgan. Pero cuando eso sucede,
todos los demás bancos quedan bajo la mira, los bancos grandes. Y empieza la preocupación en el gobierno de Estados Unidos por si vamos a tener que poner más plata para salvar estas grandes instituciones. Y empiezan las discusiones. Y por la situación y los indicadores financieros, se sabía que Lehman Brothers era la más vulnerable de todas. Empieza una discusión, empieza un intercambio no necesariamente eficaz, no necesariamente productivo de argumentos, incluso no necesariamente intercambio en el sentido estricto de la palabra, que se empieza a desarrollar, y el día que Lehman Brothers declara su bancarrota todavía se está desarrollando. Insisto, no es que hubieran hablado y hubieran dicho, no nos ponemos de acuerdo, esto se quedó así, hasta luego y adiós a Lehman Brothers. No, en el momento en que esto sucede, todavía se están desarrollando unas discusiones que no pudieron llegar a nada. Hank Paulson, secretario del Tesoro de Estados Unidos, digamos, primera persona de resaltar en esta discusión y en este engranaje argumentativo. Es la persona que desde la rama ejecutiva del gobierno tiene la responsabilidad de hacer algo para impedir una crisis financiera y quien tendría en sus manos la posibilidad de girar el dinero que fuera necesario para salvar un banco si eso era lo que se decidía hacer. Si lo que se decidía es que de alguna manera se iba a arreglar un salvamento, un paquete de ayuda para Lehman Brothers, pues muy probablemente este señor era el que iba a tener que escribir y firmar el cheque. Y este señor, del otro lado, Tim Geithner, que después vendría a ser sucesor de Hank Paulson en la administración de Bush, Tim Geithner en la administración de Obama, secretario del Tesoro, en ese entonces era presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que es el regulador y banco central regional de la ciudad de Nueva York, donde están la mayoría de las grandes instituciones financieras del mundo. Entre ellos dos habrían tenido que ponerse de acuerdo, habrían tenido que converger sus argumentos de alguna manera para impedir que la situación de Lehman Brothers causara los estragos que finalmente causó. Ojo que no necesariamente digo para salvar a Lehman Brothers. Esa podía ser una buena decisión, podía ser una mala decisión, pero que lo decidieran, que de alguna manera convergieran. Y ellos empiezan a desarrollar cada uno de los dos una especie de línea argumentativa a nuestro modo de ver un poco, no solamente improvisada, sino dictada por las urgencias, el estrés de la situación. O sea, a mí me queda muy fácil hablar de esto desde esta cómoda posición, pero habiendo estado en esa posición, seguramente el estrés era sumamente angustioso. Dictada también por la necesidad que, ojo, no es una cuestión egoísta, ni es una cuestión perversa desde el punto de vista moral. Es apenas natural, todos lo haríamos. La necesidad de salvar la propia integridad y la propia reputación. Dice Hank Paulson, a mí en la calle ya me están diciendo Mr. Bailout, señor rescate, porque rescaté a Bear Stearns. Entonces, casi que en la calle, bueno, es un decir, es una exageración, en el medio se burlan de mí y me dicen Mr. Bailout y yo ya no quiero, ya no más. Él está preocupado por su reputación y no solamente, y no porque sea un hombre vanidoso, ni porque fuera una persona superficial desde el punto de vista moral, es porque todos sabemos que en nuestras relaciones interpersonales, sean del trabajo, sean de amistad, la reputación tiene un papel importante. La reputación es uno de los elementos de la influencia, la reputación incluso, si nos vamos a poner en términos filosóficos y hobbesianos, es uno de los elementos del poder. Y la influencia es una forma, digamos, muy contemporánea de ejercer poder, ya que como veremos más adelante, las formas hoy viables y permitidas de ejercer poder no son la manipulación directa, sino la influencia. La reputación es una parte importante de la influencia. Es natural que a este señor le preocupara su reputación. Es natural que le preocupara que en la calle le estuvieran diciendo Mr. Bailout o señor rescate. Estas son palabras textuales, no son una síntesis que yo esté haciendo para efectos de esta presentación. Estas son palabras textuales de Hank Paulson que le dice a Timothy Geithner, yo ya no puedo permitir que me sigan viendo de esta manera. Y no lo puedo permitir porque entonces mi reputación será la del señor que gira un cheque cada vez que un banco entra en problemas y lo voy a salvar. Y entonces lo que yo voy a terminar haciendo es promover una serie de conductas irresponsables en todos los bancos
porque todos van a pensar que, si se que sin importar si se comportan irresponsablemente, si su situación financiera llega a estar en problemas, yo voy a sacar mi billetera y voy a sacar mi chequera y les voy a hacer un cheque, y yo, como secretario del Tesoro, no puedo permitir eso y no puedo dar más dinero público para rescates bancarios. Por esa razón, no más. Y por el otro lado está el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que lo que tiene en mente es lo que va a venir si no se hace nada. Si no se hace nada, el colapso va a tener las magnitudes que ya conversamos, que ya discutimos. Y este señor, que como regulador y supervisor bancario de la ciudad donde están ubicados, como decíamos ahora, los grandes bancos de inversión, las grandes casas bursátiles, las grandes instituciones financieras del mundo, lo que teme es una especie de apocalipsis en un sistema vital para el funcionamiento no solamente de la ciudad, sino de todo el sector financiero. Y él dice, ok, usted no quiere dar más dinero público para rescates bancarios. Yo le digo que lo que le va a costar este rescate no es nada comparado con lo que le va a costar el resto de la crisis. Si esto no se hace algo, si no solucionamos esta cuestión y si no detenemos la crisis de Lehman Brothers, esos miles de millones de dólares que usted tendría que girar hoy se van a convertir en billones de dólares pasado mañana. Y empieza esta especie de contrapunteo argumentativo que no es una conversación y en la que no se están ni siquiera hablando frente a frente uno al otro y en la que el uno y otro no hace más que ratificar su propia posición, consolidarla, mantenerla, y llenarla de fuerza, y en medio de esa discusión que sigue y sigue y sigue y torpemente se tratan de buscar soluciones de lado y lado, pues un buen día Lehman Brothers se quiebra. Y yo no puedo evitar pensar, y Simón no podía evitar pensar, y nosotros creemos que al día de hoy ocurre, que cada uno de estos dos, que cada una de estas dos personas que actuaron de buena fe en lo que estaban haciendo, al día de hoy, 8 años después, yo les aseguro que no pueden evitar en sus reflexiones personales, cuando se van a dormir por la noche o cuando salen a pasear por allí con su perro, preguntarse, ¿será que yo pude haber hecho algo mejor para evitar lo que pasó? ¿Será que yo pude haber hecho algo para convencer, para persuadir, para influir sobre mi contraparte en esta conversación? ¿Será del lado de Hank Paulson, que de hecho terminó siendo culpado por mucha gente de lo que pasó? ¿Será que yo le habría podido explicar mejor a mi contraparte y al público del país, de Estados Unidos y del mundo, mi posición para que me comprendieran? ¿Y será que de alguna manera, creo yo, se preguntan, los argumentos nuestros habrían podido converger, no necesariamente hacia un acuerdo? Hay situaciones en las que el acuerdo, sí, ojalá los acuerdos son deseables en la inmensa mayoría de situaciones. Hay situaciones en las que los acuerdos probablemente no puedan lograrse, pero en todas se puede lograr la convergencia de argumentos, en todas se puede lograr que los dos lleguemos a un terreno común. Así, al final de la tarde, nos demos la mano en ese terreno común, reconozcamos que no pudimos llegar a un acuerdo y procedamos de alguna otra manera. Estos dos señores ni siquiera llegaron al terreno común, ni siquiera llegaron a converger en esto. Cada uno desde su posición reiteraba su tesis, cada uno desde su posición reiteraba, repetía sus palabras, de hecho iba escalando de alguna manera su posición, y nunca pudieron converger, nunca, tal vez, no sé, por falta de tiempo, por estrés, insisto, para mí es muy fácil decirlo desde la comodidad de este salón, nunca pudieron diseñar y poner en marcha lo que nosotros llamamos una estrategia argumentativa eficaz, bien sea para persuadir a su contraparte o al menos para converger hacia un terreno común de solución. Y esa estrategia argumentativa, es decir, tomarse el tiempo para pensar en objetivos y para pensar en el logro de objetivos a través de los argumentos,
Está ilustrado aquí en un caso bastante dramático, digamos, en un caso que todos podemos palpar y por el que mucha gente sufrió, pero tampoco es nada que esté restringido únicamente a esos escenarios tan especializados y tan de alto nivel. Todos en el mundo contemporáneo, en prácticamente todos los momentos de nuestra vida, estamos obligados o estaríamos obligados a tener buenas estrategias argumentativas como las que no existieron en este caso. ¿Por qué? Porque en el mundo contemporáneo, es decir, en el mundo en el que nosotros vivimos, a pesar de toda la violencia que todavía existe, a pesar de todas las cosas malas que todavía existen, a pesar de que persisten en muchas personas actitudes que uno llamaría despóticas, el hecho es que el mundo contemporáneo es un mundo de escenarios deliberativos. Nada se hace, o prácticamente nada, como no sea un acto individual de locura. Prácticamente nada se hace en el mundo contemporáneo sin que esté precedido o acompañado por algún tipo de deliberación. Los autócratas no existen y no tienen cabida en este mundo. Piensen en cualquier persona, la que ustedes crean que puede ser más poderosa. Incluso el loquito de Corea del Norte, pues uno pensaría ejerce su poder de una manera casi total, y con ello quiero decir, toma sus decisiones sin tener que consultarlas con nadie, deliberarlas con nadie, argumentarlas con nadie, persuadir a nadie, sino que si le da la gana oprime el botón, y si le da la gana condena pena de muerte y ejecuta a 30 generales. Bueno, incluso este loquito de Corea del Norte está inaugurando hoy el primer Congreso General del Partido Comunista de su país, al que me imagino asisten muchas personas, y habrá, aunque sea un inicio de deliberación. Y yo les aseguro que incluso esa persona que uno pensaría que tiene tanto poder no puede hacer nada sin tener al menos unos aliados, sin tener al menos unas personas con las que pueda contar, y con ellos tiene que deliberar. Pero pónganse a pensar en todos los demás escenarios que nosotros vemos usualmente en el mundo y que normalmente asociamos con la idea de poder. El CEO, el presidente de una gran empresa, ¿cómo toma sus decisiones? ¿Acaso llega al escritorio a caballo y se baja y empieza a dictar decretos y a gritar órdenes y a firmar papeles? Es posible que eso todavía exista en casos sumamente excepcionales de empresas unipersonales, cuyo destino no me imagino yo que pueda ser el mejor, porque de hecho el intercambio de ideas enriquece la toma de decisiones y el intercambio de ideas mejora la calidad de la gerencia. Imagínense eso, imagínense la posición del CEO de una gran empresa. Uno pensaría, pensemos en gente poderosa, en el mundo empresarial, los directivos de los grandes bancos, de las grandes corporaciones del mundo, todas sus decisiones, todas sus determinaciones, todas sus estrategias gerenciales tienen que pasar y volver a pasar y volver a pasar por procesos de deliberación. Es decir, en ningún momento van a tener la posibilidad de simplemente llegar, dar una orden, dictar un decreto y hacer cumplir su voluntad. Y por el hecho de que tienen que pasar por esos escenarios deliberativos, esas personas están obligadas o a persuadir o a tratar de persuadir al menos a quienes hagan parte de esa deliberación. Y también está obligada esa persona, porque esto no necesariamente hay que tomarlo como un hecho garantizado y dado, a ayudar a traer hacia un escenario común y hacia un terreno común a esas personas que participan en esas deliberaciones. Piensen en una junta directiva, por ejemplo, una junta directiva de cualquier empresa. Las juntas directivas son un escenario deliberativo usual en cualquier empresa mediana, incluso pequeña, y sin lugar a dudas en las empresas grandes. Uno pensaría, bueno, si todos los miembros de la junta directiva van y se reúnen allí y van a tomar decisiones, es porque todos están pensando en lo mismo, es porque todos están pensando en el bien de la empresa. ¿Necesariamente será así? No estoy seguro. Yo he visto en juntas directivas personas que van, por ejemplo, a representar únicamente el interés de un accionista o que van a representar únicamente el interés propio. Allí tiene que haber alguien que haga el trabajo para empezar de traer a todos los que están allí sentados, no solamente a una mesa física,
sino a un escenario común de objetivos y a un escenario común de propósitos y de estrategias. Y además de eso, es responsabilidad no solamente del presidente de la empresa o del CEO o del presidente de la junta, es su responsabilidad persuadir a los miembros de la junta, del comité, de la asamblea. Piensen en cualquiera de estos miles de escenarios deliberativos que hay en una empresa. Es su responsabilidad persuadirlos de sus ideas, no para imponérselas de ninguna manera. La persuasión por sí misma, por definición, no es imposición. Por sí misma excluye la imposición, sino porque a menos que lo haga, la calidad de las decisiones va a ser muy, muy pobre. Y esa misma responsabilidad tienen todos los miembros de ese comité, de esa junta, de esa asamblea, los accionistas que van a una asamblea de accionistas, los que van a un comité gerencial, financiero, de mercadeo, etc. Su responsabilidad, de alguna manera, es tratar de convencer, para usar un término usual, a los demás de su posición. ¿Por qué? Entonces ustedes pensarían, pero a ver, esto genera una paradoja, porque entonces, si estamos hablando de toma de decisiones colectivas y estamos hablando de que una decisión de buena gerencia es una decisión colectiva, pero usted me está hablando de estrategias individuales. Sí, porque las estrategias individuales, bien ejecutadas, bien elaboradas, no solo nos sirven como individuos, es decir, yo les puedo hablar a ustedes al nivel de individuos, pero también les sirven al cuerpo deliberativo, insisto, con algo que dije ahora, para mejorar la calidad de la gerencia, para mejorar la calidad de las decisiones. Miren, algo que uno aprende, o por lo menos yo aprendí a las patadas, es que uno no descubre sus propios errores, uno no descubre las propias deficiencias de sus ideas, uno no suele descubrir las limitaciones y las debilidades de sus propias ideas y propuestas. Generalmente a uno le pasa que cuando se le ocurre algo, una solución para algo, por ejemplo, le parece que es una genialidad, le parece que es una excelente idea. Y cuando uno revisa su propia idea, lo que hace es volver y, como las vacas, rumiar sobre lo mismo y generalmente encontrarle méritos adicionales a lo que ya se le ocurrió. Y se lo muestras a un amigo e inmediatamente descubre una debilidad. Pasa hasta con la tipografía de los textos. Yo, por ejemplo, que escribo tanto, yo no me descubro mis propios errores tipográficos u ortográficos en los textos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo el texto, estoy leyendo lo que está en mi mente, no estoy leyendo lo que está en las letras. Igual, cuando yo estoy reconsiderando una idea mía, no estoy leyendo lo que está en esa especie de texto virtual donde están las ideas, sino estoy leyendo mi propia iluminación, que me parece tan excepcional. Y viene un amigo, por ejemplo, así ha sido mi amistad con Simón, y viene un amigo y en 5 segundos me dice, no, pero sabes que yo le veo una debilidad a eso. Eso no acaba con mi idea, eso no debilita mi idea, eso no anula mi posibilidad de escoger esas ideas, sino que enriquece mis ideas, y al enriquecer mis ideas, enriquece la calidad de las decisiones colectivas. Entonces, primero, seguramente creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, el mundo de hoy es un mundo de deliberaciones, donde no hay autocracia, donde casi todas las decisiones, incluso las personales, tienen que pasar por alguna clase de comité. Vaya, tomen una decisión personal sin decirle a las personas que ustedes aprecian o con las que tienen alguna relación importante. Y el lío que se les puede formar es menudo, háganme caso. Segundo, esas deliberaciones en las que son tan cruciales en el mundo actual no son fáciles, son extremadamente difíciles, son extraordinariamente difíciles, incluso las que ocurren dentro de, permítanme la expresión un poco cursi, dentro del corazón nuestro. O sea, todos tenemos circunstancias en las que tenemos deliberaciones internas, y esas deliberaciones internas ocasionalmente asemejan las deliberaciones externas. ¿Por qué? Porque en las deliberaciones contemporáneas, o por lo menos en las deliberaciones que suceden en nuestro medio de actuación, sea empresarial, sea institucional, organizacional, social, familiar, etcétera, lo que quieras, generalmente, exceptuando casos que se puede presentar, generalmente todas las opiniones, todas las tesis, todas las propuestas que entran en conflicto, todas van dirigidas a algo bueno.
Esto no es tan fácil como decir que yo me pare a decir como juez moral de las deliberaciones y decir, esta idea es buena y esta idea es mala. Facilísimo, decidí por esta. O esta es una idea encaminada hacia el bien de la organización y esta es una idea perversa que lo que quiere hacer es destruir la organización. No, mire, generalmente en una junta directiva no hay nadie que quiera destruir la empresa. Puede ocurrir casos, puede suceder. Pero generalmente en un comité, en una junta, en una asamblea, todos los involucrados de alguna manera son stakeholders del éxito de la institución. Tienen un interés en el éxito de la institución y todos de alguna manera están tratando de contribuir. Muchas veces incluso la crueldad que nosotros mostramos en nuestras respuestas y en nuestras discusiones tiene que ver con no apreciar ese hecho. Yo sé si yo me siento en la junta directiva, yo por ejemplo pertenezco a una junta directiva en la que a veces hay unas discusiones muy acaloradas, pero yo sé que allí nadie está tratando de hacerle daño a nadie ni de destruir la institución. Todas las propuestas que entran en conflicto, todas las tesis que entran en conflicto en el mundo de las deliberaciones contemporáneas son buenas, es decir, tienen un valor, están bien encaminadas y sobre todo están bien intencionadas. ¿Por qué lo comparo con lo que yo llamaba las deliberaciones internas o del corazón? Pues porque a uno también le pasa. Es decir, a mí me pasó hace muchos años, cuando yo estaba en mi primer matrimonio, bueno, como es el primero, se imaginarán ustedes cómo terminó la cuestión, pero como ya les dije que es el primero, pero yo pasé por una etapa de deliberaciones internas muy profundas antes de mi divorcio y me excusan que utilice esa referencia tan personal, pero la utilizo porque ahí fue que yo descubrí esto y fue la primera vez que yo le vi la posibilidad de aplicación práctica personal a una noción que hubiera aprendido en mis estudios de filosofía, que uno siempre piensa, es muy divertido y todo eso, pero esto realmente puede que no tenga una aplicación en las decisiones personales ni en la vida real muy seria, pero yo en ese momento, cuando empecé en esos conflictos que se le pueden presentar a cualquier persona en su vida íntima, recordé haber leído alguna vez algo de un filósofo a quien yo admiro muchísimo, muy contemporáneo, que se llama Isaiah Berlin, nacido en Rusia, pero considerado en general un filósofo inglés, que yo recordaba que en el ámbito político él había planteado la idea de que lo verdaderamente difícil de las deliberaciones en la sociedad contemporánea es que no se trata de decidir entre cosas buenas y malas, entre cosas benéficas y perversas, sino entre varias cosas buenas que siendo buenas entran en conflicto. Siendo buenas, entran en conflicto. No necesariamente las cosas buenas y bien encaminadas van a estar todas convergiendo hacia lo mismo, no, entran en conflicto. Yo, en mi caso, en esa situación de mi primer matrimonio, la situación que yo enfrentaba era la dificultad de tomar una decisión porque resultaba que no era tan fácil pararse frente a un set de alternativas y decir, aquí están las buenas, aquí están las malas. No, todo tenía algo de bueno. Y cuando uno no puede decidir de esa manera tan binaria, blanco, negro, 0, 1, bueno, malo, las decisiones se complican mucho. Y lo único que nos puede, yo no voy a decir salvar, lo único que nos puede ayudar es una buena deliberación. Interna, externa, con otros, pero es una buena deliberación y eso hace inevitable la deliberación, la consideración de argumentos, la consideración de diferentes posibilidades y sobre cada persona, sobre cada miembro de la junta directiva, sobre cada miembro, por ejemplo, de un cuerpo colegiado de decisión política, el Congreso, sobre cada miembro de una asamblea de accionistas, sobre cada miembro de un comité corporativo, impone la responsabilidad de argumentar y argumentar bien. No lo quiero poner en un tono así moralista, pero todos tenemos la responsabilidad de hacerlo bien en nuestro comité interno, en nuestra junta directiva, en donde sea, porque esa es nuestra contribución a la calidad de las decisiones. Entonces, esa capacidad de argumentar y en particular de hacer algo que nosotros generalmente no hacemos, que es de pensar y diseñar estrategias argumentativas que sean eficaces, es una capacidad fundamental en el mundo real y es la contribución que nosotros queremos hacer, pues de eso ya les hablaré ahora. Pero miren un ejemplo que me gusta mucho a mí de esto.
Seguramente ustedes han oído la expresión el hombre más poderoso del mundo. Es que Barack Obama es el hombre más poderoso del mundo. Es la expresión que se aplica al presidente de Estados Unidos. Piensen en una sola decisión que pueda tomar el hombre más poderoso del mundo y que no tenga que pasar por horas, días, meses de espantosas, complejas, estresantes discusiones y deliberaciones. El hombre más poderoso del mundo es en verdad una especie de enano, de duendecito, si se tiene en cuenta la verdadera capacidad autónoma que tiene de tomar decisiones. A uno le dicen que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo porque puede despichar un botón para lanzar armas nucleares y destruir el mundo. ¿Puede? No. No puede. Que porque tiene bajo su mando las fuerzas militares más grandes y más poderosas del mundo. Sí, es verdad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y por cuántas discusiones tiene que pasar para que dé una orden a esas fuerzas militares? Porque no solamente sus decisiones están sujetas a la deliberación con otros órganos formales de gobierno, sino con muchos otros órganos informales. Todo el que haya estado aquí en el sector público sabe que ninguna decisión se puede tomar sin considerar, por ejemplo, las repercusiones políticas que tenga. Y entonces yo lo tengo que consultar con los jefes de los diferentes grupos políticos, o con los representantes de las regiones, o con los representantes de los diversos grupos empresariales o sindicales de poder, ni nada. El presidente de Colombia, que uno pensaría que tiene tanto poder, es verdaderamente, si uno está pensando en sus posibilidades autónomas, un enanito así de pequeño, y el hombre más poderoso del mundo, ni se diga. Miremos unos ejemplos, pero ejemplos corrientes. Negociaciones. Uno suele pensar, existe, y sobre todo yo creo que en Colombia existe un concepto un poco estrecho de negociación que es como el regateo, ¿no? Y el de es que yo entonces, no, es que yo le doy 500, o que yo le bajo esto, que le subo esto, y el regateo por precios. No, se negocia por muchas cosas, se negocia para muchas cosas y de muchísimas maneras, en muy diferentes escenarios y con muy diferentes objetivos. Muchas veces ni siquiera se negocia para dar menos u obtener más. El mundo de la negociación es muy complejo. La negociación lo pongo aquí de primero, pues porque es por excelencia un escenario deliberativo en el cual tener, diseñar, considerar y ejecutar una buena estrategia argumentativa es absolutamente fundamental. Ojo, no es lo único, no es lo único. Como ustedes saben, el universo de la negociación es sumamente complejo desde la parte teórica, desde la parte práctica, implica muchas otras cosas, pero sin duda la capacidad de desarrollar buenas estrategias argumentativas y de formularlas es una parte importante de esto. Lo que decíamos ahora, por todo lado estamos llenos de órganos colegiados de decisión. Seguramente en las organizaciones de las que ustedes vienen y las que ustedes representan hay montones de órganos colegiados de decisión. Así sea como yo con mi socio sentarme en un café a conversar qué vamos a hacer. Eso es un órgano colegiado de decisión, con sus reglas implícitas o explícitas, con sus responsabilidades, y yo tengo la responsabilidad de tener una buena estrategia argumentativa para presentarle a él lo que yo quiero, y él tiene una responsabilidad de tener una buena estrategia argumentativa para presentarme sus tesis. De lo contrario, la calidad de nuestras decisiones va a ser inferior. Piensen en el diseño interdisciplinario de estrategias o en la toma interdisciplinaria o entre diferentes áreas de decisiones. Yo he conocido en las empresas a las que he tenido el gusto de conocer y ayudar numerosísimos problemas que surgen de la dificultad de colaboración entre diversas áreas, sea para tomar decisiones, sea para ejecutar alguna política o para diseñar alguna estrategia. Sienten ustedes en una gran empresa, por ejemplo, aquí tengo varios amigos que vienen de la empresa más grande de Colombia, y yo lo he visto allí, es decir, sienten a conversar a un ingeniero, con el abogado, con un diseñador gráfico y con la persona a cargo de las finanzas a que tomen una decisión sobre algo. Probablemente lo hacen, pero casi siempre
casi siempre este tipo de deliberaciones se complica mucho por la razón perfectamente natural, es decir, perfectamente natural, nada reprochable, de que cada uno llega ya pensando en su cosa. Entonces, cuando el ingeniero dice que hagamos algo, el abogado lo objeta por alguna razón legal, o el financiero le dice que no hay plata para eso, y cuando el diseñador gráfico hace una propuesta, el abogado le objeta alguna cuestión de propiedad intelectual, y así, y así, y así. Piensen en ese escenario que es tan interesante y que toda organización, mire, toda organización va a enfrentar tarde o temprano, así sea la más pequeña, se presenta inevitablemente. Bueno, en las estrategias comerciales y su ejecución, es decir, en la venta, también es un escenario persuasivo y también es un escenario deliberativo, sobre todo cuando estamos hablando de las estrategias comerciales en organizaciones. Yo de alguna manera, esto parecería elemental, pero no lo es, tengo que persuadir a alguien de lo que yo estoy ofreciendo y me ayudaría. No es lo único. Hay muchos otros factores involucrados, pero me ayudaría mucho tener una buena estrategia de argumentación. Esto, relaciones con grupos de interés, socios, clientes, comunidad, gobierno, gremios, colegas, empresas del sector, cada vez más importante en el mundo contemporáneo, que como ustedes lo saben, es tan sensible a los asuntos de opinión pública y tan sensible a los asuntos de relacionamiento, y además ya en el mundo contemporáneo somos tantos y estamos tan relacionados que en esas no las pasamos. Fundamental en esas relaciones con socios, clientes o con grupos de interés estratégicos, tener y diseñar buenas estrategias argumentativas para las discusiones, deliberaciones, problemas, incluso para los momentos en los que estamos bien y que sin duda se van a presentar. Las relaciones entre diferentes áreas o niveles jerárquicos de una misma organización, ustedes lo saben también, por las razones que conversábamos ahora, que el mundo ya no es el de los capataces que dicen usted lárguese de aquí o usted vaya, corra y haga lo que yo le estoy diciendo. Por supuesto que es cierto, cuando estamos hablando de las relaciones jerárquicas, cierto grado de autoridad, si así lo queremos llamar, tiene que prevalecer porque pues de lo contrario el funcionamiento de las organizaciones sería imposible. Pero piensen, échenle una pensadita nomás, si la autoridad sin un cierto fundamento de influencia tiene alguna posibilidad de triunfar en el mundo de hoy y de hacerlo en el largo plazo. Es decir, un jefe, un líder de equipo, un líder organizacional, un líder de toda la organización que constantemente esté mandando a hacer cosas sin que ellas tengan un fundamento argumentativo y un fundamento de influencia sólido, pues probablemente sus decisiones en el mediano plazo o su autoridad en el mediano plazo va a ser muy menoscabada. Y la persuasión colectiva, no todos los que estamos aquí, pero algunos de los que estamos aquí probablemente tienen responsabilidades de persuasión colectiva. Los políticos, por ejemplo, tienen que persuadir colectivos y al hacerlo tienen que pensar, diseñar una buena estrategia argumentativa para hacerlo. Muchos fallan y eso pues los costos de hacerlo son muy grandes y estos colectivos pueden ir desde el Congreso de un país, persuadir al Congreso a que apruebe un proyecto de ley. Bueno, a veces estas cosas se hacen de una manera no argumentativa, pero esos son otros aspectos oscuros de este mundo, pero un grado de persuasión también tiene que permanecer. Fíjense que Colombia, por ejemplo, a medida que ha ido teniendo su desarrollo económico, ha ido formando una clase media que es muy exigente, incluso ya pasando a puntos de indignación permanente. Es una clase media urbana que es sumamente exigente con los líderes políticos y que es muy difícil de manejar. Pregúntenle al alcalde si no le queda muy difícil manejar el activismo y la constante deliberación, o pregúntenle al presidente, o pregúntenle a cualquier funcionario. Y no necesariamente porque las políticas que ellos estén pensando o que ellos estén ejecutando sean malas o buenas, no lo estoy diciendo. Es porque además de eso, además de diseñar y ejecutar políticas, hoy por hoy tienes que persuadir a unos sectores muy amplios de la población que además son muy difíciles, y para ello se necesita una estrategia argumentativa. Nosotros que teníamos esto como tema de amigos, de conversación, algún día se nos ocurrió que esto se podía condensar de pronto en una metodología para
perdonan la repetición del término, pero es el más importante, diseñar y ejecutar buenas estrategias argumentativas. ¿Buenas en qué sentido? Que sean eficaces, es decir, que sirvan para el logro de los objetivos míos o de la organización en los escenarios deliberativos. Durante mucho tiempo estudiamos el tema. Simón, mi compañero aquí presente, es una persona muy dada, mucho más que yo, a meterse en estudios largos, a leerse largos y densos papers académicos, y mucho investigamos sobre este tema, sobre todo con su iniciativa, y nosotros consideramos que hemos descubierto o hemos encontrado algunos aspectos que son bastante útiles en el diseño de estas estrategias argumentativas, y por cierta razón de carácter gráfico o espacial, si se quiere, a esa metodología le hemos dado el nombre de Elevation, porque la metodología apunta al diseño de buenas estrategias argumentativas a través de una contemplación relativamente elevada o en un plano relativamente superior, y no lo digo desde el punto de vista moral, sino literalmente como figurativo, como físico, como si yo me pudiera elevar y observar el terreno desde arriba, una contemplación desde esa perspectiva de lo que es el escenario deliberativo, cualquiera que él sea, que los hay de muchísima naturaleza. Esto, cuando nosotros empezamos a trabajar en este concepto, recordábamos mucho una analogía militar, y es, probablemente sus hijos les han preguntado, yo le pregunté en alguna ocasión a mi papá cuando yo era chiquito y veíamos en televisión la serie Bolívar, el hombre de las dificultades, y a mí me parecía que había representaciones de batallas y yo no entendía por qué ese señor era tan importante y tenía tantos laureles y tantas medallas y no hacía nada en las batallas. Es decir, a mí me parecía más importante los hombres que estaban allí en la lucha y que estaban sufriendo y muriendo y todo, y este señor cómodamente en un caballo observando el terreno desde arriba. Le toma a uno cierto tiempo y cierta madurez en la vida llegar a entender cuál es la posición de un estratega, y que la posición de un estratega en todos los ámbitos consiste de una u otra manera en la posibilidad de subir a esa colina que está junto al campo de batalla. No es que sean mis favoritas las analogías militares, pero es que esta me parece que está sumamente bien. De subir a esa colina, observar, y observar quiere decir observar analíticamente, observar el terreno, observar los participantes y observar las condiciones, porque no es lo mismo librar una batalla, sea física o argumentativa, en condiciones de viento, de lluvia, de sol, a las 3 de la tarde cuando está más cerca de caer la noche que a las 7 de la mañana, cuando podemos tener, por ejemplo, una situación climática adversa, etc. Observar los participantes, en el caso de la analogía militar, observar quiénes son, cómo están armados, cuáles son sus estrategias o cuáles parecerían ser sus estrategias, que se pueden de alguna manera percibir a través de la disposición espacial de sus fuerzas, quién es su comandante, cuáles son los antecedentes de su comandante, cómo ha luchado batallas en el pasado, etcétera, y observar el terreno. Observar si es pantanoso o si es firme, si tiene muchas rocas, si hay un río que lo atraviesa, etc. Esa analogía, pónganse ustedes a pensar, es muy aplicable a los escenarios deliberativos. Yo debería tener la capacidad, antes de involucrarme en una deliberación, de analizar el terreno, analizar a los participantes y analizar las condiciones. La cuestión es que al igual que en el caso de la batalla, yo no tengo 3 meses ni 6 meses para ponerme a estudiar todos esos puntos. Si yo tengo mañana una reunión o esta noche una reunión de urgencia para tomar una decisión sobre algún problema que se presentó, yo no tengo tiempo de hacer todo eso. O sea, yo no me puedo sentar a tomar notas en una libreta. Si lo puedo hacer, magnífico, mucho mejor, pero no siempre lo voy a poder hacer. Entonces, necesitamos no solamente desarrollar esa capacidad, la capacidad de hacer eso, sino la capacidad de hacerlo en diferentes escenarios de tiempo o en diferentes horizontes de tiempo.
¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que están en su oficina y llega su compañero de trabajo, su jefe, su colaborador y les dice, venga que pasó algo? Y venga que pasó algo es que tenemos que ir, reunirnos 4, 5, 6 personas y tomar una decisión sobre algo que haya pasado. No tengo tiempo para hacer toda esa planificación, debo tener la posibilidad y debo tener la capacidad de hacerla rápidamente. A veces la puedo hacer, si yo sé que tengo una junta directiva el próximo mes, puedo tener de pronto la capacidad de planear con anticipación. Entonces, un punto fundamental de esta metodología es tratar de desarrollar la capacidad de hacer esos análisis en diferentes condiciones de tiempo. Y esta metodología nosotros hemos querido desarrollarla a través de tres momentos. Hay un primer momento que es como empezar por el principio. La deliberación se hace a través de argumentos y los argumentos tienen unas formas y tienen, por así decirlo, unas normas, están sujetos a unas normas. Hay argumentos bien construidos y argumentos mal construidos. Hay argumentos correctos y argumentos incorrectos. Hay cosas que se deducen de otras y hay cosas que no se deducen de otras. Les adelanto, no siempre los argumentos que ganan son los argumentos correctos, pues todos lo sabemos, creo que todos lo hemos visto. Pero así como uno empieza por el principio en la educación escolar, es muy importante empezar por entender. Y esto implica un cierto ejercicio de lógica, un cierto ejercicio de formalidad de los argumentos, cómo se construye correctamente un argumento y sobre todo, que esto tal vez es lo más útil para las deliberaciones, sobre todo las deliberaciones más acaloradas, cómo se detecta y se denuncia un argumento mal construido. ¿Cómo puedo yo detectar que lo que me está diciendo mi contraparte tiene un error lógico, tiene un error de construcción formal, tiene un error normativo y por lo tanto yo puedo de alguna manera hacer frente a ese error? Entonces hay que empezar por lo primero, que es entender cómo se construye bien un argumento, cómo son los argumentos bien construidos, cuáles son las reglas lógicas de construcción y deducción de argumentos, sin entrar en aspectos demasiado teóricos de la cuestión. Pero después de haber aprendido la parte normativa y después de haber desarrollado esa capacidad de entender la parte normativa y formal de los argumentos, es muy importante, o el siguiente paso, es el paso que llamaríamos ya en sentido estricto estratégico, que es la capacidad de entender el escenario argumentativo, entender los elementos de ese escenario, quiénes son las contrapartes, quiénes son los decisores. Esto es fundamental. ¿Quién finalmente toma la decisión o quién finalmente inclina la decisión en este escenario en el que estamos discutiendo? Eso lo sabe muy bien, por ejemplo, la gente que maneja bien temas de opinión pública o de reputación, que tiene un decisor relativamente difuso y relativamente inquieto, que es la opinión pública, y de alguna manera hay que tratar de influir sobre la opinión pública. La opinión pública no toma decisiones, no siempre, digamos, solamente cuando hay elecciones, pero la opinión pública se mueve en uno u otro sentido y eso es determinante y se lo pueden preguntar a quienes hayan tenido éxito y quienes hayan fracasado en eso lo saben de una u otra manera. Entonces es muy importante identificar quién es ese decisor. Ese decisor que lo hemos identificado, ¿qué lo mueve? Por usar una expresión coloquial. ¿Qué es lo que mueve a ese decisor? No es lo mismo. Lo que mueve a la opinión pública no es lo mismo que mueve a un gerente financiero. Yo probablemente a un gerente financiero le tengo que presentar cifras y le tengo que presentar un argumento que lo convenza de que la cuestión, de que los aspectos financieros de mi propuesta, de mi decisión, son razonables. Si yo estoy ante un auditorio de naturaleza política, no los voy a convencer con cifras. Yo no los voy a convencer, y pregúntenle a cuántos congresistas les ha pasado esto, yo no les voy a convencer con una disección sumamente bien elaborada de la deuda pública del país. Probablemente un argumento de carácter más político y más emotivo sea fundamental. ¿Pero por qué? Porque aprendí a entender y a entender rápidamente no solamente quién es el decisor, sino qué mueve a ese decisor. ¿Qué audiencias tengo? Mire, prácticamente ningún escenario de deliberación en el mundo contemporáneo ocurre sin que tenga una audiencia, sin que tenga quien esté mirando. Y el que mira también opina. Y el que mira puede tratar de convertirse de alguna manera en un decisor, de pasar de aquí a aquí, cosa que de nuevo ocurre mucho en los temas
en los temas de carácter público. Tiempos. ¿Esto cuánto, en qué escenario de tiempo se debe desarrollar? ¿Cómo voy a tener yo que desarrollar mis estrategias si tengo que entrar primero con algo de choque, o si en este caso, dadas las contrapartes, dadas los decisores y las audiencias, los tiempos deben ser más graduales? Y los factores de empatía, es decir, ¿qué puedo hacer yo o qué tengo que hacer para que todas estas personas a quienes me he referido de alguna manera puedan sentirse identificadas con mi tesis o con mi posición? Y en un tercer momento hay que tener la capacidad o hay que desarrollar la capacidad de unir estas dos cosas, y de unir estas dos cosas en la formulación y en la ejecución de una estrategia argumentativa ya plenamente desarrollada, que, como les digo, en la mayoría de los casos lo vamos a tener que hacer, no en un documento, no en una presentación, no en unas notas, sino rápidamente en nuestra mente y en nuestra mente entendida en un sentido bastante amplio, no solo en nuestro cerebro, mucho aquí, mucho aquí. Y tenemos que ser capaces, mire, estos escenarios cambian a veces y cambian rápidamente. Tenemos que ser capaces de desarrollar la posibilidad de reaccionar a eso. Esto nosotros lo hemos desarrollado a través de una metodología y de un servicio que tiene un primer momento, que consiste en un taller en el que tratamos y en el que el objetivo es lograr el desarrollo de esas habilidades que habíamos mencionado en la descripción de la metodología. Lograrlas en un sentido suficiente, no mínimo, sino suficiente, y de cierta manera con aplicación general. Es decir, que sea útil y que sea relevante para personas de diferente orientación, para personas de diferentes escenarios institucionales y de diferentes intereses profesionales. Y tenemos entonces también una posibilidad de hacer talleres dedicados al desarrollo más avanzado de algunas de estas habilidades, o de la concentración de esas estrategias en un ámbito temático, en un ámbito institucional o en un ámbito organizacional diferente, porque no necesariamente las necesidades de quien trabaja en una organización privada, en una empresa privada, van a ser las mismas de un periodista o de un político. Y con la posibilidad, por supuesto, que sería lo que ustedes ven abajo, de brindar un acompañamiento constante en la formulación y en la ejecución de estas estrategias. Esto para nosotros es un viaje personal, es decir, esto lo hemos disfrutado mucho. Se ha convertido en un servicio solo por el hecho de que le vimos no solamente que puede resolver un problema, sino que puede convertirse en algo concreto, pero ha sido para nosotros sobre todo un viaje de exploración que hemos disfrutado mucho y que nos gustaría que ustedes pudieran disfrutar también. Y esto es de alguna manera, o ejemplifica de alguna manera lo que nosotros creemos sea la esencia de nuestra compañía, que es meternos en estos viajes de exploración de temas de vanguardia en el mundo organizacional, en comprender las dinámicas de relación, de flujo de información, de influencia en las redes humanas en las organizaciones, convertir esto en soluciones y compartirlos con ustedes. Ya hemos hablado un poco de quiénes somos nosotros. Yo termino agradeciéndoles su atención. Estamos aquí con un tiempo que podemos utilizar para un diálogo, para preguntas, para conocer sus opiniones, y pues de nuevo les agradezco no solamente estar aquí, sino la atención y las ideas que nos han prestado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Interesante. Bueno, vamos a abrir unos minutitos de preguntas o de comentarios o anécdotas. A mí lo primero que te iba a preguntar en un momento, después dije, bueno, vamos a esperar que... Una vez yo hice el curso de negociación de Harvard en Harvard, y Bruce Patton, que fue un negociador del conflicto árabe-israelí en su momento, en el 80 y poco, cuando empezó esa metodología con Roger Fisher y William Ury, que es uno de los pocos que va quedando vivo y que todavía le gusta dar clase, porque Ury cobra $100.000 por venir a un país. Vino acá, el presidente Santos lo trajo el 1 de enero a la casa de Cartagena
me imagino, a escuchar su opinión respecto al proceso de paz, y Fisher murió hace unos años. Pero el cuento es que este señor, yo le preguntaba si esta metodología es tan fácil, ¿no? La de Harvard, de 7 pasos, que si uno se aprende los 7 pasos, que además son muy cosas evidentes muchas veces, lo aplicara, el mundo debería estar muy bien. No debería haber conflictos, o cuando los hubiera deberíamos encontrar la solución relativamente fácil y rápido. ¿Qué falla?, le dije. Porque yo al menos siento que el mundo vive en un conflicto permanente. Yo siento, no sé, capaz que estoy equivocado. Y el tipo me contestó algo que por eso te lo quiero traspasar a tu enfoque. Somos humanos. Sí. Y mientras el ser humano sea humano, o al menos lo que hasta ahora sabemos de cómo nos comportamos como humanos, mientras alguien piense que le puede sacar algo más al que está negociando, lo va a intentar hacer. Con esto no estoy tirando por la borda lo que acababa de decir, ni mucho menos, porque la metodología de Harvard es famosa, ha vendido millones de libros, lo siguen contratando, y es verdad que hay muchos casos de éxito por aplicarla, pero que es muy difícil pensar de que todos vamos a estar de acuerdo, en ponernos de acuerdo en que yo y tú vamos a aplicar, tú y yo mejor dicho, vamos a aplicar este proceso para llegar a un acuerdo de ganar-ganar, por ejemplo, en ese caso. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, y para abrir un poquito ese debate unos minutos, es, en ese taller o en esta aplicación real, porque en el diagnóstico creo que estamos de acuerdo en la descripción, el factor humano de los que van a argumentar y a contraargumentar con intereses, como tú decías, no es que sean malos y buenos, es que hay intereses diferentes. Lo que pasa es que para mí el que defienda al otro interés es malo, yo lo veo como malo y él me ve malo a mí, pero no es que se trate de buenos ni malos, simplemente intereses distintos. Un sindicato, por ejemplo, quiere cosas, o una comunidad, diferentes a las que tal vez quieran los accionistas, o el conflicto de agencia entre la gerencia y los accionistas, que se estudia mucho en la administración, en fin, eso es natural. La pregunta es, ¿dónde entra acá en ese análisis o en esa aplicación con los grupos? ¿Cómo trabajamos al humano para intentar, no sé si cambiarlo, puede ser muy pomposo decir eso, pero al menos hacerle ver que la principal falla tal vez sea él mismo, o cómo cambiamos nosotros, no sé, sí. Te lo dejo como pregunta. Juan, si tú me hubieras hecho la misma pregunta que le hiciste a Fisher, pero con respecto a nuestra metodología, es decir, ¿por qué si es aparentemente tan sencillo, o sea, tan sencillo que lo puedo explicar aquí en 30 minutos, si es aparentemente tan sencillo diseñar y poner en marcha estrategias persuasivas y estrategias para lograr acuerdos, ¿por qué en el mundo hay guerras? ¿Por qué en el mundo hay enfrentamientos? ¿Por qué entre las empresas hay conflictos? Yo creo que yo habría dado la misma respuesta, tal vez matizada con una expresión, es que el conflicto es la realidad humana, absolutamente fundamental. Yo en eso, desde mis estudios, estoy muy influido por una vertiente hobbesiana. Ustedes han oído hablar del famoso Leviatán de Thomas Hobbes. Es una obra absolutamente maravillosa, en la que hay sobre todo un análisis y una descripción muy convincente de por qué el conflicto es el elemento connatural de la vida humana. Uno podría decir de la vida humana en grupo. Sí, junta a 2 personas y van a tener un conflicto. Yo diría, no necesariamente. Ten una persona y esa persona va a tener montonones de conflictos internos. Y esos conflictos, lo interesante y a lo que apunta la pregunta de Juan, es que no siempre surgen, ni necesariamente surgen por cuestiones de carácter racional o que sean susceptibles de un tratamiento racional. Piensen en un conflicto familiar, piensen en un conflicto interpersonal, incluso piensen en ciertos conflictos organizacionales en los que usted dice, aquí falta algo, yo no lo puedo someter a esto como a un análisis sinóptico, a unas sumas o restas. Esta persona, ¿por qué no quiere hablar conmigo? Esta persona, ¿por qué rehúsa trabajar y colaborar conmigo? ¿Por qué influye sobre la gente de su área para que no trabajen productivamente con los de mi área? Porque el factor humano, y en el factor humano vamos a incluir cuestiones de carácter emotivo, intereses, aspiraciones, expectativas, autorrepresentaciones, objetivos personales, todo eso puede tener incluso más peso, creo yo, tiene más peso que los factores racionales. Eso nuestra metodología no aspira a eliminarlo, y creo que ninguna podría hacerlo, porque no se puede eliminar. Nosotros no vamos a dejar de ser humanos, nosotros no nos vamos a transformar en computadores. Lo que podemos hacer es, primero, concientizarnos de que el factor existe y entender su relevancia estratégica, es decir, entender cuáles son los momentos, las instancias, las circunstancias en los que más probablemente se va a manifestar ese factor,
y qué efectos, qué consecuencias va a tener su manifestación concreta. Eso es parte de conocer el entorno argumentativo, es parte del ejercicio de conocer a las contrapartes, es parte del ejercicio de conocer a las audiencias. Decía yo ahora hace unos minutos, conocer qué mueve a quien toma la decisión, y qué lo mueve no necesariamente va a ser un argumento racional, ni un cuadro sinóptico, ni una deducción formal, que insisto, es importante conocerlo, es importante aprenderlo, pero pueden ser factores de carácter humano. Los factores de carácter humano no los podemos eliminar, tenemos que aprender a incorporarlos dentro de nuestra estrategia, es decir, a conocerlos, a tratar de anticipar sus manifestaciones, a tratar de anticipar sus consecuencias y a tratar de diseñar estrategias para poder lidiar con ellos y para poder aprovecharlos. No me gusta esta palabra, pero es muy usual, digamos, neutralizarlos, o encauzarlos productivamente. Bueno, Andrés, primero que todo, muchas gracias. Y veo que con esta metodología lo que se puede desarrollar mucho o se juega mucho es, primero, creo que con la inteligencia emocional y segundo, con cabeza fría. O sea, una persona que sea muy emotiva tendría que aprender como, hey, primero cálmese, cabeza fría, analice y hable. Entonces, pues eso es lo que yo veo, digamos, en mi caso yo soy muy emotiva y a mí me ha tocado aprender como, hey, cabeza fría para mirar como todos esos factores independientemente del tiempo, ¿no? Entonces me parece que ahí eso es un escenario bastante importante. Es cierto, la cabeza fría es... La cabeza fría es una virtud elemental de cualquier diseño de estrategia. ¿Por qué no digo de cualquier estratega? Porque no todo el mundo va a tener cabeza fría. Hay muchas virtudes, actitudes, competencias y capacidades que uno puede, no voy a decir fingir, pero tratar de construir incluso temporalmente, porque entonces uno no puede decir que una persona que es muy emotiva jamás puede ser estratega porque no puede tener cabeza fría. Claro que lo puede tener. Probablemente, por decirlo de alguna manera, el factor predominante en su manera de ser sea la emotividad, lo cual no le impide, mediante un ejercicio interno y autoconsciente, decir voy a analizar esto con cabeza fría. Esa es una virtud fundamental porque si tú ves estos 3 pasos que nosotros hablábamos aquí, requieren mucha observación y requieren mucha consideración y de alguna manera requieren mucho análisis. Lo que pasa es que no necesariamente, como decía ahora, vamos a tener tiempo para un análisis muy frío y la cabeza fría ayuda a poder analizar ese muy rápidamente. Y el factor emotivo de inteligencia emocional es él mismo una capacidad, es él mismo una competencia, es él mismo un activo de mi capacidad de influir, que hay que aprender a utilizar estratégicamente y a utilizar estratégicamente para el logro de objetivos y sobre todo para no causar daños también. No, estaba pensando, Andrés, que cuando tú hablas de las audiencias, uno a lo mejor utilizaría un argumento si cree que la discusión o la argumentación es privada o si es pública, ¿no? ¿No? Y resulta que hoy en día casi no hay nada privado. Se ha vuelto un tema muy complicado con los teléfonos y con las redes sociales, y es que así tú crees que esta es una discusión privada, te graban, te lo hacen público, y tú dices, no, bueno, pero es que eso no es lo que yo quería decir, y entonces, no sé, en un mal argumento, como tú decías, paran un muchacho en la calle de la policía y él en un argumento de una frase tratando de decir, no se meta conmigo, le dice, usted no sabe quién soy yo, y miren todo lo que pasó. Entonces, digamos que un mal argumento utilizado así, que se hace público, va más allá que perder la discusión o no lograr convencerlo, es que se devuelve contra ti. Sí, es una realidad de las deliberaciones contemporáneas, es decir, la privacidad no está garantizada. Es decir, no siempre todo se va a volver público, pero existe el potencial de que se vuelva público, bien sea porque alguien, como decías José María, con medios subrepticios o algo, lo grabe, lo publique, lo divulgue, y el daño que eso puede causar es enorme. El caso del quien no sabe quién soy, usted no sabe quién soy yo, y se vuelve objeto de odio nacional en cuestión de media hora. Esto es un debate, digamos, un debate muy importante en muchas sociedades, y es un debate académico sobre qué tanto grado de privacidad se necesita para poder tener discusiones. Michael Ignatieff, por ejemplo, que es un teórico muy conocido de asuntos políticos, tiene unos escritos muy buenos al respecto. Es que dice, nuestra sociedad necesitaba volverse un poco pública, eso está bien, pero nos hemos ido al extremo de volver todo público y hay algunas discusiones y hay algunas decisiones que requieren la privacidad,
que requieren la privacidad para su eficacia. Sin embargo, probablemente en el mundo de hoy lo más prudente sea asumir que todo se puede volver público y actuar en los escenarios deliberativos privados como si existiera el potencial de que eso se pueda volver público y considerar las consecuencias y medir bien las consecuencias de lo que se está haciendo. Bueno, pero y ahí entran ya otros elementos, como medir muy bien el lenguaje, las expresiones, las maneras de tratar a las personas, ¿no? Exacto. Sí, de tratar a una persona de forma que incluso pueda interpretarse, que no sea despectiva, sino pueda interpretarse como despectiva y de nuevo volverse objeto de odio nacional en cuestión de 20 minutos. A propósito de lo que decía aquí la compañera, eso igual, tal vez no dentro de esta metodología, pero en eso se trabaja también y se puede solucionar. O sea, rompamos el mito de que uno nace de tal manera. Que eso es una batalla permanente que todos los días, acá está en el grupo de trabajo, con mi equipo, que acá puede ser testigo, que yo le digo, ustedes también pueden vender, o ustedes también pueden relacionarse. Dice, no, yo soy el que filmo. No, tú no naciste. Imagínense esta situación, ¿no? Que nazca un bebé y la partera o el médico diga, filmador, jugador de fútbol. Esto para romper los mitos que todos nos ponemos, los prejuicios de decir, yo ya no nací para esto. No, tendrás más dificultad que otros para adquirir esa habilidad o esa competencia. Pero mentira que todos somos capaces. Incluso cuando me ponen el ejemplo de Maradona. Maradona el día que se drogó de más, no jugó más al fútbol. O sea que por más don, para esos que creen en esa cuestión más espiritual del don, el día que tomó de más y drogó de más, el don no le funcionó. Y si el señor Messi no entrena todos los días, les aseguro que no juega como juega. Entonces es el ejemplo de que nacemos con ciertas posibilidades para algunas cosas y nos va a costar otras. Pero incluso lo que tú decías de los grandes líderes, hay un señor que a mí me gusta mucho que es Tal Ben Sahar, que ha venido a Colombia, un israelí, que lo ha traído Foros El Espectador, y creo que va a venir al Gubi ahora que Price va a auspiciar en junio, al World of Business Idea. Este señor ha hecho grandes investigaciones de los grandes líderes para demostrar por qué algunos han sido... Él habla de la felicidad, ¿no? Es el profesor de Harvard que habla de felicidad y el más famoso en el mundo, Tal Ben Sahar. Y ha hecho una investigación con un iraní, qué ironía, ¿no? Con un iraní, trabajan juntos en Harvard, un israelí y un iraní, y han demostrado que, por ejemplo, Kennedy, Luther King eran maníacos depresivos. Así es. Y tomaban medicación para estar medianamente, para lo que nosotros sería el mundo normal, estar medios normales, tenían que tomar medicación porque además tenían tendencia suicida. Pero el tipo, ¿por qué demuestra? Está demostrado por las historias médicas. Y segundo, porque dice, para ser líderes puede ser líder desde un medio loco a un tipo muy racional y muy estructurado. Lo que pasa es que son diferentes formas de influenciar con diferentes objetivos en diferentes momentos históricos también, y logran sus objetivos. Y sería largo de hablar, interesante, si Hitler fue un líder o no. La teoría moderna del liderazgo dice que si es un liderazgo negativo no es líder. Otros dicen, sí, pero movilizar a millones y millones de personas atrás de un objetivo, aunque sea loco y perverso, el tipo movió esa masa. Entonces, bueno, sería interesante para otro debate. Lo que quiero decir es que el argumento de que yo también soy así, y soy imprudente, como me dice mi equipo, y a veces eso te cuesta, y más en una organización estructurada, vertical, con muchos poderes claros. Pero la pregunta está, ¿se puede mejorar? Por supuesto. Que me darme cuenta, que me muerda la lengua, que pida un disculpas a veces. Lo que nos cuesta tanto culturalmente, pedir disculpas en el momento, ¿no? Después de decir un día, te voy a invitar a tomar una cerveza, no, capaz que en el momento darme cuenta que hablé de más, por ejemplo, que quise ganar de una manera que no debía. Disculpa, la verdad que me estoy dando cuenta que nuevamente me ganó la emocionalidad y no la racionalidad, por ejemplo. Entonces yo lo que te quiero decir es que, y también hay metodologías para eso, que habría que tal vez ver cómo luego se incorporan a este otro, pero quiero decir, se puede trabajar y hay resultados de gente que ha llegado a grandes liderazgos, por ejemplo, a influenciar muchas millones o miles de personas, cuando al principio nadie lo hubiera escuchado, por ejemplo, ¿no? Nada más. Sí, así es. Andrés, gracias por la charla, súper interesante. Creo que también complementa como con toda la teoría comunicacional, o sea, se basa en eso. Mi pregunta específica es, ¿ustedes en el taller tienen contemplado la realidad de las redes sociales que han hecho tanto bien, pero también la inmediatez hace que no haya la discusión, ni la deliberación, ni la preparación argumentativa, que eso nos está costando hoy? Nosotros al manejar redes sociales es una cosa de un costo capital muy grande, porque uno se esfuerza en que realmente todos los mensajes sean construidos con una deliberación, con un lenguaje corporativo, con una transparencia en función del propósito organizacional, y en un segundo alguien escribe cualquier cosa y se riega en las redes. Entonces quisiera ver cómo abordan esta parte
de esta realidad pues, que nos consume a todos. Sí, claro, no, lo abordamos en realidad porque, bueno, y en principio porque en particular a mí me apasiona la cuestión de las redes sociales. Soy como un participante muy activo y no necesariamente juicioso de las redes sociales, en particular de Twitter, y creo que hemos podido a través de esa participación directa llegar a un entendimiento muy correcto de cómo han influido en la configuración del escenario deliberativo. Es un elemento totalmente nuevo. Yo le decía a alguien ayer conversábamos en la emisora, yo soy panelista 3 veces a la semana de Blue Radio, decía, el próximo semestre, o probablemente algún momento de este año, se va a presentar en Colombia, o se debería presentar en Colombia ante el Congreso, la primera reforma tributaria grande en la época de Twitter. Y vamos a ver eso cómo es. Es una reflexión que incluso no es originalmente mía. La semana pasada conversaba con Ricardo Ávila, el director de Portafolio, en un programa de televisión que nos encontramos, donde él defendía la idea de que la economía colombiana va mejorando, y yo la idea contraria. Y al final él me dijo algo así como, no, pero sabe que hay un punto en el que usted tiene razón, y es que la reforma tributaria va a estar muy difícil porque va a ser la primera reforma tributaria de la época de Twitter. Y yo me puse a pensar y a hacer cuenta y dije, sí, es verdad. Es decir, hemos tenido pequeñas reformas tributarias, pero una grande, con aumento del IVA, con extensión del IVA a muchos productos, en la época de las redes sociales. Vamos a ver eso cómo funciona. Corresponderá entonces a los estrategas del gobierno considerar ese factor como una modificación radical y una modificación sustancial y eficaz, es decir, que tiene efectos del escenario deliberativo. Entonces, ¿dónde lo consideramos nosotros? En la configuración del escenario deliberativo. Es una audiencia, pero es una audiencia activa, para nada pasiva, es una audiencia muy inquieta y es una audiencia poco sujeta a reglas. Es una audiencia donde los mejores argumentadores han fracasado, se han visto fracasar, porque las reglas de lo que funciona y no funciona en las redes sociales son muy cambiantes y están muy sujetas a factores no necesariamente racionales. Entonces nosotros lo consideramos al estudiar y al construir la capacidad de entender el escenario deliberativo. Las redes sociales no tienen la misma importancia para todas las organizaciones o para todas las estrategias o todas las funciones que uno esté tratando de realizar, pero existen para todas, al menos en un cierto nivel, y para algunas son totalmente decisivas. Pero entonces entenderlas como probablemente parte del decisor, sin duda parte de la audiencia, pero entenderlas como una audiencia activa y entender sus reglas un poco, que pueden ser un poco caóticas, si se quiere, ¿no? ¿Algo más? Allá estamos. Gracias Andrés y Simón. Una de las grandes dificultades que se encuentra quienes a diario tienen que afrontar un escenario deliberativo es cuando debe enfrentarse a un escenario en el cual la creencia es la base de la discusión y donde las tácticas de contraargumentación muchas veces nos aleja del logro de los resultados que acercarnos. Entonces me imagino que la metodología y especialmente ese paso 1 y 2 debe ayudarnos a tratar de lidiar con algo que en nuestro paquete individual personal no estamos preparados, vamos con argumentos, sabemos cómo defender unas ideas, pero no cómo defender las ideas frente a las creencias. Creencias, dices Luis Fer, como creencias arraigadas, por ejemplo, principios religiosos o cosmológicos. No solamente, sino en el mundo hoy, especialmente, por ejemplo, lo que pasa en Twitter, no sé, hablemos del fracking, lo que puede estar pasando hoy. Pesa más la creencia que cualquier verdad científica. Entonces, la contraargumentación, por ejemplo, traer al experto geológico más importante del mundo no sirve para absolutamente nada frente a una creencia arraigada, y es que esto puede producir terremotos. Además, en una zona donde geológicamente van a haber terremotos y seguramente va a decir, es que están practicando fracking. Sí, bueno, la creencia, Luis Fer, en el tipo de casos que tú estás señalando, yo creo que es importante, habría que empezar
por entender qué fundamenta o qué motiva eso que llamas creencia. Generalmente en esos casos es un interés y una preocupación válida y legítima que tiene un grupo de personas o unas personas sobre su propio destino, sobre su propia suerte y sobre su propia seguridad. Terremotos, por ejemplo, que uno se preocupe porque vaya a haber terremotos, eso corresponde, o que uno crea, o que uno se vuelva susceptible a que arraigue en uno mismo la creencia de que el fracking va a causar terremotos. Sí, ojo, yo no lo descarto, puede que sí, pero el punto al que tú vas que es importante es creerlo sin tener un sustento de evidencia de que eso es así. Generalmente corresponde a un interés de esa persona o de ese grupo de personas, que puede ser un interés por su seguridad personal, es decir, que no los vaya a afectar un sismo directamente y se les caigan sus casas, etcétera, o si son personas que de alguna manera tienen un interés por el medio ambiente en un sentido más macro y más global, porque piensan que se puede afectar de esa manera. Yo lo único que te diría o empezaría por decirte es que lo peor que puede hacer uno en el desarrollo de esa estrategia argumentativa es desconocer que detrás de eso, que parece ser una muralla, y a veces una muralla agresiva, una muralla que dispara esa creencia, pensar que eso es un capricho y que no está fundamentado por algún interés, y que probablemente lo que hay que hacer es de alguna manera dirigirse a ese interés más que a esa creencia. Yo no puedo desconocer que si una persona viene y me dice, mire, es que yo no quiero que exploten petróleo aquí porque me van a contaminar el agua, lo peor que yo puedo hacer es desestimar el interés que está detrás de esa creencia, que es el interés en tener agua limpia. Y probablemente sea poco persuasivo que yo le entregue un estudio científico de 400 páginas lleno de fórmulas y lleno de diagramas químicos que no va a entender. Entonces hay que estudiar al interlocutor, hay que estudiar la audiencia, hay que estudiar, por supuesto, cuáles son los intereses que están detrás de la posición del interlocutor, pero lo peor que uno podría hacer es desestimar o contestar incluso en el mismo nivel, porque fíjate en qué quedamos si yo te digo fracking y tú me dices no y yo te digo sí, pues no quedamos en nada y quedamos en que sí y no y sí y no. Pero si yo trato de entender por qué no quieres el fracking y de alguna manera al haberlo entendido puedo de alguna manera satisfacer tu preocupación, salimos de ese nivel en el que estamos enfrascados, que era un poco lo de Paulson y Geithner, ¿no? Sí, no más dineros públicos. Si no pone ahora le va a tocar poner más. No, pero es que no quiero poner, no, pero es que le va a tocar poner más. ¿Qué tal que Geithner, por ejemplo, se hubiera interesado por el lado humano de Paulson, y es que él no quiere que en la calle le sigan diciendo señor bailout? Hay la necesidad de en esa estrategia trascender ese límite en el que uno a veces se mete. Ahora, yo creo que es interesante lo que él dice, porque estamos en un momento del mundo donde yo no sé si es que creemos más en las cosas intangibles, porque también se ha perdido mucho la fe, incluso en las religiones, ¿no? Eso está clarísimo. Pero también hay un mundo que, si bien ha avanzado mucho científicamente, cada vez se le cree menos. O sea, la cuestión de que todo puede ser verdad y que no hay una verdad absoluta y que en parte es verdad, porque ¿quién puede jactarse de que mi verdad debe ser la verdad única? No hay, además, porque hay muchos paradigmas muchas veces que frente a un mismo tema puede haber distintas posiciones. Pero la verdad es que se está complicando en decir, sí, yo te demuestro racionalmente que lo mejor para los dos es esto. Porque el tipo dice, no, yo le creo al youtuber. ¿Qué pasó en la Feria del Libro? Claro. El youtuber que vino de Chile, que yo no lo conozco, no sé, yo tengo 30 años, no pasó. 30 años en Price. En Price. Sí. No, iba a decir que aunque tuviera 30 años y fuera millennial, no soy fanático, no soy de youtuber, ¿no? No, obviamente no tengo 30 años y por eso tal vez no ando mirando en YouTube. Mucha cosa, no solo nuestro canal de Price, ¿sí? Del Club del Conocimiento, que ya de paso pasé el aviso, donde hay videos gratis y demás. Pero más allá de eso, el señor parece que es famoso en el mundo, tiene pero millones de seguidores, 60 millones, una cosa absurda. Vive de eso, además ya tiene productora, produce todos los... Se está filmando permanentemente y con calidad, tiene un equipo de producción, filma su vida, es un gran hermano permanente minuto a minuto. Vino acá a Colombia, cerraron la Feria del Libro, no fueron a ver los libros, la gente tenía los autores, porque el señor iba a hacer un libro de su vida. Pero de su vida lo que hace es aguarangada todo el tiempo. Pero yo no, ahí está, yo no puedo decirle guarango al tipo que lo sigue, si tengo que hacer una negociación con él. Porque dice, ¿cómo se atreve usted a insultarme porque yo sigo a este señor que para mí es como Dios? Para vos tu Dios es, no sé, un palo, o Dios que está allá arriba, o que la Iglesia Católica te dice tal cosa, o la judía, o la islámica, o lo que fuera. Para el Señor es el nuevo Dios. Los líderes de opinión a través de YouTube, por ejemplo.
Es un fenómeno que no hay que juzgarlo, pero que totalmente te puede cambiar la argumentación. En ese caso, al revés, capaz que en vez de seguir influenciando al grupo, hay que tratar de conseguir al youtuber que esté de acuerdo conmigo. Y habrá que ver las motivaciones de él, no del que no quiere el fracking, para convencerlo de que diga que al menos el fracking no está de acuerdo, pero tampoco que va a ser malo. Entonces con eso capaz que todos los demás dicen, bueno, si Dios youtuber dice que no va a ser malo, yo te acepto. Quiero decir, hay que entender hasta esos fenómenos ahora indirectos e interesantes. Yo pongo otro ejemplo en Chile, ¿no? Yo tenía un profesor, Opus Dei, ultracatólico, 7 hijos, que entonces, no, porque está bien. Pero entonces un día puso un ejemplo y orgulloso lo puso. Estábamos hablando de un MBA internacional, ¿no? Para que vean hasta dónde puede llegar la influencia de la creencia personal, incluso en un negocio y en tu audiencia que no tiene por qué ser Opus Dei. Y entonces puso un ejemplo de un colega de él, Opus Dei también, presidente de una gran compañía de dulces y de chocolates en Chile, que orgullosamente había evitado ponerle a una golosina un nombre que era contrario al Opus Dei. Marketing racionalmente decía, si le ponemos diablín a la golosina, los niños les gusta, hicimos los testeos, les gusta más diablín. El señor presidente de la compañía, está bien, dueño, ¿no? Pero un dueño de una empresa, no un empresario. Por su filosofía personal, por su creencia personal, tiró para abajo todos los argumentos científicos, racionales, marketineros, los cuales pagó la empresa además para hacer los estudios, y evitó. Entonces el cuento tiene varias derivadas. Primero eso, que como ejemplo de marketing me parece que es al revés, el antiejemplo. Y segundo, que el profesor nos lo dijera orgulloso también, de que estaba feliz que hubiera gente que defendiera eso. Para que vean hasta en una universidad donde puede haber una influencia de un sesgo de una materia que debe ser científica, nos guste o no, una disciplina, una metodología, cuasi ciencia, el marketing, hasta dónde puede llegar la influencia de un señor profesor, que luego terminó preso por el caso de la Polar en Chile, para contar las dos partes de la historia, ¿no? Cuando fue directivo de la Junta Directiva para representar los intereses de los accionistas minoritarios, parece que todos esos otros principios se olvidaron y había un fraude atrás. Pero no importa, conclusión, digo, hasta dónde puede llegar el poder de esas creencias, pero es correcto, ¿no? Hay que descubrirla y ver qué es lo motiva a esa persona. Señores, está linda el debate, ¿no? ¿Una más o nos vamos? Si no llega el almuerzo, como quieran. Bueno, una más, muy bien. Me parece muy interesante la propuesta, pues me surge como una pregunta, pues porque no estoy muy familiarizado con este entorno, es si no sería pertinente o si ustedes no contemplan como un nivel cero, ¿sí? Porque sería como cómo yo puedo entrar a negociar para influir en la toma de decisiones en un entorno, pero me parece que sería interesante un nivel cero donde, bueno, ¿y por qué no analizo primero cómo es que yo tomo las decisiones? ¿No? Me parece... Sí, es importante, sin embargo, nuestra metodología va dirigida a la aplicación de esas decisiones o a la persuasión de esas decisiones y no tenemos el propósito ni la intención de presumir que la metodología es como omnicomprensiva y que tiene un alcance para todo esto. Lo que dices es fundamental, digamos, es el paso anterior. No entra dentro de los alcances de nuestra metodología, es cierto, probablemente sea un ejercicio que cada persona haga de alguna manera y en lo que nuestra metodología pueda colaborar, por supuesto, pero si te fijas, esta metodología va dirigida a un punto muy específico, a tratar de solucionar un tema muy específico y en ese sentido no tenemos la pretensión de que pueda solucionar otras cosas. Por ejemplo, no tenemos la pretensión de que esta sea una metodología de negociación, por ejemplo, porque la negociación es un elemento mucho más complejo que involucra muchas otras variables, ni que sea por sí sola una metodología de comunicación o de relaciones públicas o de manejo reputacional. Es útil en cada uno de esos aspectos y puede ser útil en el momento cero que tú dices, porque a veces esos descubrimientos se hacen en el ejercicio, pero mal haríamos en pretender que la metodología nuestra puede también cubrir esos aspectos. Pero sin duda es un punto que probablemente sea a través de manejo personal o de introspección o incluso de ayuda de una persona capacitada para hacerlo, que es muy importante descubrirme a mí cómo tomo yo las decisiones, qué me mueve también. Gracias Andrés y Simón por la intervención muy enriquecedora. Yo tenía una inquietud y es si el modelo contempla, digamos, la participación de la tecnología. ¿Cómo está articulada la tecnología con esto? Porque si tú empiezas a evaluar,
digamos que la tecnología incide en las deliberaciones, la tecnología te está incidiendo en la argumentación, la tecnología te incide en la forma de persuadir, en la forma de comunicar, de informar, de formar, ¿sí? Entonces, hoy, digamos que a nivel global estamos llenos de pantallas. Así es. Y las pantallas son información, son comunicación. Usted puede estar tomando hoy decisiones hasta en el sitio menos indicado, que puede ser el baño. El 30% del consumo de los contenidos a nivel global está en el baño, a través de un dispositivo móvil. Entonces, hoy en día, digamos que el don de la ubicuidad a través de la tecnología te permite, digamos, ya tomar decisiones en cualquier parte. No sé cómo el modelo articula esa parte de la esencia de la tecnología en esa toma de decisiones y en poder generarle, digamos, ese crecimiento y ese desarrollo, no solamente a nivel organizacional, sino personal. Esa Claro. es la pregunta. Sí, no, muy importante y lo hacemos de dos maneras. El mundo está lleno de pantallas, las pantallas sirven para reunirse, se hacen juntas directivas virtuales, se ha vuelto prácticamente usual que incluso una persona está en Moscú y la otra en Washington y participan en una junta directiva. Eso cambia las condiciones del escenario deliberativo. Y entonces lo consideramos en nuestra metodología de esa manera. No es lo mismo tratar de influenciar o tratar de argumentar o persuadir sobre una persona que tengo a mi lado, le puedo ver sus gestos, puedo ver sus actitudes, puedo interactuar con ella, puedo cogerlo del brazo y llevarlo a un lado y decirle alguna cosa, que una persona que está en ese espacio tan si se quiere, limitado e impersonal como es una pantalla, pero que se va a volver y así se van a hacer las reuniones de aquí en adelante. Entonces nosotros lo consideramos dentro de la parte del análisis del entorno deliberativo. No es lo mismo entonces tener una reunión presencial personal que tener, por ejemplo, una reunión remota. Y lo consideramos en el análisis de las audiencias porque si bien el mundo está lleno de pantallas, también está lleno de cámaras, es decir, también está lleno de cosas que te captan y te ponen en el escenario público. Entonces, como decíamos ahora con respecto a otra pregunta, es muy importante considerar que las audiencias de los escenarios deliberativos hoy o son muy grandes o tienen el potencial de volverse muy grandes por efecto de la tecnología. Y hay otra cosa, hay otra cosa en la que nosotros consideramos la tecnología en esto, pero es un poco más, si quieres, un poco más teórica, y es que nosotros estamos convencidos de que este tipo de habilidades, este tipo de competencias son las que van a quedar y van a enriquecer, digamos, a los buenos estrategas cuando en el curso de unos pocos años la tecnología reemplace muchas de nuestras labores. Es decir, la inmensa mayoría de gente que está en este sector de la ciudad de aquí no va a tener trabajo en 15 años, porque la tecnología va a hacer todo lo que hace y lo va a hacer más rápido, más barato, mucho mejor. ¿Qué nos va a quedar? O sea, cuando ya no necesitemos seres humanos que calculen, que ya no necesitamos seres humanos que hagan planos, por ejemplo, que pues eso, un tío mío que es arquitecto, yo lo veía cuando era chiquito toda la noche ahí haciendo planos, eso ya no lo necesitamos, ya no necesitamos seres humanos que hagan muchas funciones computacionales. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar el desarrollo y el ejercicio y el perfeccionamiento de este tipo de habilidades, la influencia, la persuasión, la comunicación, el acuerdo, el consenso, todo eso. Yo diría que ese, en un sentido un poco más teórico, pero me gusta tratarlo por la pregunta, pero ya específicamente lo consideramos en el análisis de las audiencias y del escenario deliberativo, que naturalmente sus condiciones y sus posibilidades cambian si es virtual que si es real, por ejemplo. Gracias. Entonces, bueno, creo, Juan, que estamos listos. Bueno, señores, muchísimas gracias por acudir nuevamente a la invitación. Van a seguir recibiendo. Ya saben que, como siempre digo en este cierre de estas actividades, el que quiera no recibir más tiene que, cumpliendo con la ley de vía data, decirnos, mandarnos a contramail, sáqueme de la base. Si no, le vamos a seguir mandando porque es parte de nuestro nexo que queremos con hacer el micrófono para la gente del streaming. Tenemos gente conectada, ¿no? Sí, solucionó el... Entonces, conclusión, van a seguir recibiendo tanto invitaciones para este tipo de cosas. Estamos planteando ya un segundo semestre bien activo, si Dios quiere, con mentalidad optimista de la economía del país, más allá de que es verdad que podemos tener
puntos de acuerdo en que la cosa no está clara, pero somos de lo que creemos que si uno también no lo ve positivo y no hace cosas pensando en que vamos a estar mejor, vamos a estar peor. Entonces, la idea es construir también entre todos un escenario más positivo. Y se vienen con nuevos cursos, nuevos diplomados, así que bueno, seguimos haciendo cosas. Gracias nuevamente por la presencia, gracias a la gente de la firma, a gente que ex-Price, gente que ha venido ya a otros desayunos, y a los nuevos, bienvenidos. A Ecopetrol, muchas gracias por la compañía, a todas las demás compañías, hay gente aquí diplomática también, así que muchísimas gracias a todos, y obviamente gracias a ustedes, y vamos a seguir gracias a construyendo ustedes, juntos y mejorando este proyecto para que Price también se va a involucrar en esto. Gracias nuevamente.